Por fin, puedo invitarte a los eventos en vivo de grabación del podcast Luminiscencia del Talento. Las entradas ya están a la venta y hay muy poquitas disponibles. De hecho, con los dedos de las manos las puedo contar. Escríbenos a hola@luminiscenciadeltalento.com con la palabra evento y te enviamos los detalles directos para que puedas conseguir tu entrada. Si eres una mujer luminiscente, sabes que esto no te lo puedes perder. Tienes que estar aquí. Nos vemos aquí, en carne y hueso, fuera de la pantalla. Cenas Adivinas se convirtió en un lugar donde desvirtualizar a estas personas y donde la gente que las seguía tenía la oportunidad de conocerlas. Yo quería recuperar, ¿no?, esas conversaciones, el poder de la conversación natural, que tenía que ver más con lo vivido que con lo estudiado. Cenas Adivinas parece una idea fácil de reproducir y yo invito, si quieren, a intentarlo. Y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Hola, soy Tania Lasanta, mentora de mujeres líderes y fundadora de Luminiscencia del Talento, la herramienta con base científica que te permite triunfar siendo tú misma. En este podcast ahondamos en las historias de mujeres que han llegado a su propia versión del éxito a través de su luminiscencia y el objetivo es ayudarte a seguir irradiando la tuya propia. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún episodio y te dejo disfrutando de este. Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania Lasanta, estamos en Córica Studio y hoy tenemos a una mujer luminiscente que es anfitriona de corazón, psicopedagoga de formación. Ella es la fundadora de Cenas Adivinas. Bienvenida, Silvia Moreno. Ay, muchísimas gracias, Tania. Es que estoy feliz de estar aquí contigo, que admiro muchísimo tu trabajo y todas las entrevistas que haces, que son súper enriquecedoras. Así que espero ser merecedora de estar aquí. Mira, yo me interesa muchísimo, me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí por varias cosas, ¿no? Pero sobre todo porque creo que es un privilegio para este estudio que estamos haciendo de la luminiscencia del talento, tener a alguien con tu visión 360, con la experiencia que tú tienes adquirida en todos estos años al frente de Cenas Adivinas. Y aunque soy consciente de que hay muchísimo valor en todos los detonadores que te llevaron a la creación de Cenas Adivinas, yo creo que esta entrevista hay que hacerla desde otro lugar, que es necesario conversar desde ese prisma actualizado que tú tienes a día de hoy después de todos estos años. Yo siento que Silvia no organiza cenas, sino que crea experiencias de aprendizaje. Te presentaba como anfitriona de corazón y psicopedagoga de formación y es como un hilo común en toda la presencia digital que tú tienes, en todas las charlas que has dado durante estos años, escucharte decir, aprender disfrutando. Creo que esa es la base de lo que haces y que es mucho más profundo de lo que la gente ve. ¿Cómo te sientes respecto a esto? La verdad es que me encanta que hagas alusión a esta frase que me ha acompañado durante estos 11 años, en la que creo absolutamente, porque pienso que es a través de las experiencias de vida de las que de verdad uno aprende cuando uno está en un sitio, se siente a gusto, no está catalogado por su trabajo o su carrera profesional, sino por quién es y las experiencias que ha tenido. Y yo creo que ahí es donde surge ese aprendizaje, disfrutando porque estás a gusto, porque nadie te está cuestionando, porque nadie te está juzgando, sino porque tú simplemente estás hablando de tus experiencias que has tenido en la vida y qué aprendizajes te has llevado de cada una de ellas. Claro, tú estudias, te formas como psicopedagoga, has trabajado en Santillana durante, 14, 16 años 16. De tu vida profesional. Uh-huh. Entonces, entiendo que es un tema para ti como natural, ¿no? Entender que para que el aprendizaje se facilite ha de ser de determinada manera. Y creo que la construcción de Cenas Adivinas ha sido tan certera desde el principio por eso. Por esa experiencia que es algo natural en ti, aparte de toda esta faceta como anfitriona, pero creo que es tan innato el entender cómo se da esa transformación interna a nivel psicológico, a nivel pedagógico, que es redondo. Yo te digo que realmente mi formación como psicopedagoga yo creo que me ayuda. O sea, inevitablemente al final todo lo que hacemos nos suma. Mi trabajo en Santillana desde luego me ha aportado muchísimo, pero también me ha hecho ver en una empresa en la que quizás estaba la cosa muy jerarquizada,
estaba difícil a veces aportar valor, ¿no? en determinadas situaciones. Y yo lo que quería era romper con esas barreras. En el fondo yo sí me inspiraba más en mi casa, ¿no? En mi familia. Claro, octava de 9 hermanos, sé que lo he repetido hasta la saciedad, pero es que creo que es algo que me define mucho. Y es que las tertulias eran algo tan habitual. Y ahí yo no sabía los amigos de mis padres qué trabajos tenían, solo sabía lo interesante de lo que hablaban, ¿no? Y lo a gusto que se sentían, pudiendo dar sus opiniones, muchas veces distintas, la cosa se acaloraba, a mí me encantaba. Y pensé, cuando empecé a hacer Cenas Adivina, que yo quería recuperar, ¿no? esas conversaciones, el poder de la conversación natural, que tenía que ver más con lo vivido que con lo estudiado. Y entonces pienso que en esa naturalidad de la conversación es en la que en la que uno se relaja, ¿no? Y acaba sumando y enriqueciendo mucho al que le está escuchando. Por otro lado, también pienso que necesitábamos escuchar y aprender a escuchar mucho, que eso era importante. Entonces yo creo que sí que ha sido una mezcla de todo lo que me llevó hasta allí y lo que a día de hoy, desde luego, no ha cambiado. Es como un hilo conductor que me ha acompañado siempre y entonces nunca he tenido crisis de identidad ni de valores. O sea, siempre he tenido clarísimo que quería crear un espacio seguro, donde la gente estuviera a gusto, donde nada estuviera ni bien ni mal, sino que todo estaba correcto, ¿no? Todo lo que se quisiera compartir y donde la gente se sintiera querida. Es algo que es difícil, ¿no? Porque dices, bueno, si me acaban de conocer y vienen a una cena, ¿cómo es posible? Pero yo es que en eso me esfuerzo un montón, en que la persona que llega se sienta que forma parte desde el primer segundo, ¿no? Que su presencia allí es importante y que de la manera que sea va a sumar a la experiencia. Quizá porque soy una persona tímida y esto a la gente siempre le llama la atención, pero yo estoy ahora mismo, el corazón, me cuestan esos primeros ratitos cuando a lo mejor voy a algún evento o alguna cosa, siempre digo, ay madre mía, mi vida, espero encontrarme una cara conocida, ¿no? Porque yo necesito esa mano amiga que ya, entonces yo ya me vengo arriba y ya estoy a gusto, pero necesito esa tranquilidad. No soy una persona que llegue y ¡guau! No. Ha llegado Silvia, la fiesta. No. Yo necesito algo muy gradual, por eso sé muy bien lo que necesita la gente cuando llega a Cenas Adivina para estar a gusto. Claro, le das un valor porque sabes que para algunas personas hay una barrera inicial en esas experiencias. En todos estos años, bueno, no sé cuánta gente habrá pasado por Cenas Adivina. Para quien no lo sepa, Cenas Adivina es un formato que nace en tu casa, ¿no? Y hoy en día, pues desde 2014, no sé cuántos años han pasado, 11 años después, sigue bebiendo un poco de esa filosofía y de esa base. Pero han pasado miles de personas por tu casa inicialmente y ahora por el nuevo espacio, ¿no? Totalmente. Fue una idea que a mí me parecía de lo más normal, pero que la gente, me asustó incluso al principio un poco, ¿no? Amigos, familiares, Silvia, pero esto en tu casa, pero ¿cómo? Pero gente que no conoces. Digo, bueno, es que esto ha ido gradualmente. Tampoco pensé inicialmente, va a venir gente que no conozco, ¿no? Sino que fue una cosa que fue casi sin querer. Yo me imaginaba a mis amigos, a los amigos de mis amigos, que nos juntáramos allí, que pusiéramos en valor otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Que no fueran esas conversaciones más triviales. Y yo lo que tenía para ofrecer, Tania, era mi casa, es que no tenía otra cosa. Yo trabajaba en Santillana, mi marido fisioterapeuta, siempre hemos necesitado los sueldos de ambos. Ambos queríamos ejercer mucho la paternidad y maternidad respectivamente y entonces teníamos, trabajábamos media jornada en su caso porque si no volvía a las 10 de la noche, de tal manera que yo no podía hacer tonterías. Quiero decirte que yo podía, dentro de mis posibilidades, sin gastarme ni un duro, poder llevar a cabo una iniciativa que a mí me sentía que la necesitaba, ¿no? Que necesitaba recuperar esas conversaciones con un poco más de enjundia, de esas conversaciones más interesantes, poner a la gente en valor, que la gente se soltara, estuviera tranquila y realmente demostrar que son esas experiencias vividas las que realmente enriquecen a la otra persona, ¿no? Cuando les escuchan y enriquecen también cuando las estás compartiendo, porque de repente ves el impacto que tienen los demás y eso es muy bonito. Entonces, ¿han pasado miles de personas? Sí, la verdad es que ha sido una gozada. ¿Alguna persona impertinente? Siempre me lo preguntan. No. O sea, no sé, yo creo que debo de atraer a gente maja, porque no me ha pasado nada. O sea, no me ha pasado absolutamente nada reseñable que digas, madre mía, en esta cena que la persona... Hombre, hay personas siempre con las que tienes más feelings o menos, pero
la verdad es que ha sido todo muy fácil porque la gente viene con muy buena actitud y, hombre, somos españoles, ¿no? Al final, pues un vino, una cena rica, ¿no? Gente maja y una buena conversación, es que, vamos, estaba bastante fácil para que la cosa saliera bien. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tienes tu propio negocio? Entonces te espero en tanialasanta.com para ayudarte a conseguir la facturación y el posicionamiento que tu negocio merece. Hay un ingrediente que creo que es clave en tu manera de construir, que es la horizontalidad, que hace sentir a todo el mundo especial e igual a la vez, ¿no? Da igual que sea, yo que sé, el protagonista de una serie de televisión o alguien que viene porque viene de su casa y dice quiero vivir la experiencia como oyente, ¿no? Y creo que, bueno, pues creo que eso habla mucho de ti como persona. Para mí eso es muy importante. La verdad es que eso lo he aprendido de mis padres. Mi padre decía que no había trabajo pequeño, que todo el mundo tenía cosas maravillosas, que creyera muchísimo en las segundas oportunidades. Y es verdad que muchas veces cuando llegan a las cenas, pues uno quiere agradar, ¿no? De repente, a día de hoy, porque quieres que vayamos a día de hoy, que no tiene que ver con el inicio, ¿no? Pero a día de hoy sí que la gente viene como, voy a cenas adivina, ¿no? O sea, como ya he leído, ya he visto que ha ido gente guay, gente más conocida, menos. Y entonces tienen que pasar ahí esa barrera de qué cosita, ¿no? Porque yo sé que en cenas adivina hay poca gente, sé que todo el mundo participa. O sea, que uno viene un poco sabiendo que quizás se va a tener que mojar un poco, ¿no? Claro, eso ha cambiado un poco de la inocencia del principio al nivel de conciencia, ¿no? De ahora sé a dónde voy. Claro. Y quizá puedo sentir una barrera mayor o no, o crees que la habéis sabido. Pues mira, yo creo que por un lado está más fácil porque ya es un local a pie de calle, ¿no? No te tienes que subir a un séptimo, que aquello no... Yo admiro mucho, ¿no? A las personas que sin conocerme subieron a aquel séptimo. Ahora creo que es un poquito más sencillo, pero también está eso de que ya hay una trayectoria, de que ya ha pasado mucha gente, entonces una cosa, ¿no? Pero yo lo que hago, de verdad, es, incluso esa persona que llega un poco tímida, que sabes que le está costando, bueno, ahí me afano, ¿no? Ahí me empeño porque sé que esa primera persona que acaba de llegar no es esa persona. Tengo que darle su tiempo, tiene que estar a gusto y normalmente la que sale no es la que entra. Uh-huh. Y entonces yo creo que en eso, pues creo que tengo cierta habilidad, más que nada por la cantidad de cenas que he vivido, porque yo siempre digo que no me he perdido ninguna cena divina, he estado en todas hasta el final. Uh-huh. Y hombre, pues al final ya vas conociendo a las personas, somos más parecidas de lo que pensamos y a mí me gusta sobre todo que cuando se vayan hayan estado a gusto. Yo creo que eso es principal. Entonces, pues me afano mucho, ¿no? en ese primer momento y les dejo su tiempo e intento nunca hacerme una idea preconcebida antes. O sea, yo creo que mi padre tenía razón, ¿no? Esas segundas oportunidades te dan regalos maravillosos. ¿Cuántas veces sin quererlo, ¿no? Has prejuzgado porque te ha dado la sensación y luego, vamos, ¿cuántas mejores amigas cuentan eso? Pues mi mejor amiga al principio me cayó fatal. Sí, yo creo que hay que darle tiempo a las personas, ¿no? Has dicho dos cosas que me interesan mucho. La primera es que no salen igual que entran y esto ya nos dice que no se trata de cenas, sino que hay una experiencia que te conduce o te mueve hacia un cambio. Por eso te decía, ¿no? que lo que tú estás haciendo son unas experiencias que transforman, que tienen un impacto en las personas. No es una cena donde yo voy a cenar en un restaurante y me voy a mi casa exactamente igual, diciendo, qué bien, estimula el paladar y no. Tienes también la visión de decir, vale, pasan de media, pues no sé, 1.000 personas por año, lo que sea, y muchas de ellas repiten. Me parece súper interesante tu visión. Y por eso que estés aquí sentada hoy, porque al final aquí estudiamos, ¿no? Pues los detonadores de nuevas luminiscencias en las personas, qué cosas les motivan al cambio. Tú que ves a estas personas y ya las conoces de una manera personal, más allá de que bueno, alguien viene la primera vez y por supuesto tú te esmeras en conocerla, pero ya hay ya hay gente que para ti son conocidas, otras amigas, sin etcétera. Duda. Irás viendo un patrón de cómo se relacionan estas personas, ¿no? Cómo llegan quizá una primera vez escuchando a alguien porque ese tema les mueve algo o quieren cambiar algo en su vida y bueno, pues algunas las habrás visto ya 7 años, 10 años, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo cambia la gente? ¿Qué resistencias tenemos? ¿Cuáles son los temas y las preocupaciones como que más nos mueven? ¿Qué has aprendido en este sentido estos años? Pues mira, de primeras la gente llega queriendo más escuchar que hablar.
quieren estar en ese segundo plano un poco más cómodo, ¿no? Sobre todo al principio, cuando no se sabía muy bien qué pasaba en las cenas adivina, ¿no? A medida que va pasando la noche, esas personas se relajan y van dándose cuenta de que lo que cuentan los demás tiene que ver con ellas y que ellas pueden aportar en ese sentido, ¿no? Porque ya les ha pasado o porque tienen la misma inquietud. Y es impresionante el nivel de escucha tan tremendo que tienen, porque, Tania, realmente entre 20 personas que vienen a una cena, o unas personas te interesan más que otras, ¿no? Por lo que cuentan. Pero a mí siempre me flipa el nivel de generosidad tan grande que se crea, ¿no? En el que todas se escuchan con verdadero interés, aunque a lo mejor eso para ti no sea tan importante como otras cosas, siempre hay ese respeto, ese cariño, ese acompañamiento entre ellas, porque, a ver, yo sinceramente cuando empiezo, yo me imagino una conversación interesante, sí, pero no a niveles tan profundos. Yo no sé nunca lo que va a pasar en las cenas, pero eso me lo ha ido dando el tiempo, ¿no? Que al final cuando la gente se sienta a gusto, el nivel de profundidad va en relación, ¿no? A lo a gusto que te sientes. Y entonces es sorprendente cuando conozco a personas en el 2014 que siguen viniendo a día de hoy a cenas adivina, que lo tienen ya como algo que no necesitan en su año tiene que haber alguna cena divina, si no más de una. Y esas personas que han sabido cómo se llega las primeras veces a cenas adivina, para mí son importantísimas cuando vuelven a repetir, porque me ayudan a acoger a las personas que vienen por primera vez. Y no te puedes imaginar cómo se contagia, ¿no? Esa sensación de querer que el resto de personas esté todo el mundo a gusto y se sienta que forma parte y que es significante, perteneciente y querido, ¿no? Por lo menos en ese rato. Ya sé que suena un poco raro pensar que alguien pueda sentirse querido, ¿no? En esas 3-4 horas que pasamos juntas. Pero lo cierto es que ocurre. Se me han enamorado, han hecho amigos, han hecho relaciones profesionales. He notado, por supuesto, la evolución en todos estos años, ¿no? Porque la gente repite en un 90 y pico %. O sea, es rarísimo venir solo a una cena divina, a no ser que vivas fuera, que es verdad que a veces cuesta más. Y aunque en esos casos, muchísima gente que viene a las cenas, bueno, vivo en Madrid, que evidentemente tiene muchos atractivos, además de las cenas, por supuestísimo, pero es verdad que su detonante es venir a una cena y luego ya disfrutar de Madrid, ¿no? Y a mí eso me da una responsabilidad. Me acuerdo que siempre hacía de broma: ¿quiénes venís de fuera? Esto es sofá, ¿no? Porque por lo menos que estén más cómodos que en la silla. Pero es verdad que la gente lo vive con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y las personas que van repitiendo ya se van sintiendo parte del proyecto. Yo creo que eso sí que es algo que he conseguido hacer bien, ¿no? Pedir ayuda, que tanto nos cuesta. Y yo les pido ayuda, yo les hago saber que siempre les digo a las personas que repiten, ¿no? Que para mí son fundamentales para acoger al resto, que me echen una mano, porque yo a veces estoy colgando abrigos, sirviendo copas de vino, ¿no? A la vez, y siempre les digo: ay, mira, es su primera vez, me la coges, le cuentas un poco cómo fue tu primera vez, que siempre, ¿no? Eso hace que te relajes y que disfrutes mientras yo voy a servir una copita de vino. O alguien me dice: Silvia, venga, quédate hablando que yo te cuelgo el abrigo. O sea, todo el mundo se siente como muy cómodo. Y me ayudan un montón, y yo me dejo ayudar, porque al principio era muy controladora, ¿no? Y todo tenía que estar perfecto, nadie tenía que ayudarme en nada, ¿no? Porque entonces parece que, no sé, que me faltaba profesionalidad, o vete tú a saber. Mis hijos casi que los tenía como encerrados a los pobres en su habitación. Y llegó un momento que dije: yo lo hago en mi casa, mis hijos están aquí. Ellos colgaban abrigos, servían copas de vino, estaban hablando con el catering antes de que empezara la cena, y en el momento en que la normalidad imperó sobre cenas adivinas, todo ha ido fenomenal, tanto en mi casa como ahora, ¿no? Que si las o sea, siempre me dicen: ¿en qué te ayudo? Y yo siempre les digo algo en lo que me pueden ayudar, porque yo creo que eso a la gente le hace sentirse bien. Entonces, pues ahí es como mi truco. Sí, has dicho que antes, cuando pusiste en marcha el proyecto, lo hiciste a base de trasnoche, ¿no? Porque todavía estabas con tu trabajo en Santillana, y te diste cuenta, ¿no? A raíz de las preguntas de tus hijos y del interés de decir: espérate, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto de espaldas a ellos en lugar de involucrarles, como ahora has dicho? Yo soy hija de emprendedora, he pasado muchos años de mi vida, muchas tardes en la trastienda, como yo le llamo, de la Academia de Inglés de mi madre, y ha sido para mí la mayor escuela de negocios. Entonces, cuando veo a una mujer emprendedora como tú, no puedo evitar pensar
que no sois conscientes del impacto que eso tiene en las siguientes generaciones, ¿no? Mi madre siempre dice, yo era una autónoma que, bueno, pues en ese momento no se valoraba nada y yo hacía mi trabajo y punto, y no era consciente de más, ¿no? Y a veces ponen el valor las siguientes generaciones a cosas que la generación anterior no supo hacer. ¿Qué ves ya, qué vislumbras en tus hijos de decir, está teniendo un impacto lo que ven a través de Cenas Adivina? Bueno, yo creo que son personas que necesitan que el resto a su alrededor esté a gusto, y yo creo que eso lo han mamado no solo en mí, en su padre, que es extraordinario en eso. Mi marido es le llaman el alcalde de donde vivimos, ¿no? De nuestro barrio, porque saluda a todo el mundo, conoce a todo el mundo, le pregunta por sus cosas a todo el mundo. Cuando le pides por favor que te haga un recado, ya sabes que esto no van a ser 5 minutos. Y también mi padre era así, mis hermanos, mi madre, y yo creo que lo veo en ellos, ¿no? O sea, que yo creo que les habría pasado incluso sin Cenas Adivina, pero claro, con Cenas Adivina pues yo creo que se ha hecho como más grande, ¿no? Toda esa necesidad de poner a todo el mundo en valor y hacerles... Me repito mucho con hacer sentir a gusto, pero creo que es absolutamente fundamental. Y sí, pues depende de cada uno. A la pequeña, a Paula, pues vamos, la veo un poco pues con muchas ganas, ¿no? de montar negocios, ¿no? La veo con ese gen emprendedor. Siempre se le ocurre alguna idea. Mamá, tenemos que hacer, porque ahora no, yo creo que este taller y tal, y cuando haces los talleres de roscón, yo creo que tendrías que hacer esto otro. O sea, yo la veo a ella como muy emprendedora, ¿no? Siempre con muchas ideas creativas. A Isabel la veo más en esa necesidad de que todo el mundo se sienta bien con ella, ¿no? Y cuidarla mucho. Es una muy, muy empática, que es que no lo puede evitar, ella es así. Y mi hijo Íñigo está en una edad en la que yo creo que quiere buscar su propio camino. Ha bebido de todos, pero él quiere dejar su propia huella, ¿no? Entonces está ahí también siempre muy bien rodeado de amigos, muy cariñoso con todo el mundo, y es una persona muy fácil de trato, ¿no? Y que siempre está pendiente, pero él está como buscando su lugar. Con sus 17 años también revelándose un poco, ¿no? Yo me acuerdo que también me pasó, cuando me fui yo quería lo contrario de lo que... ¿no? Y ya poco a poco uno pues va entrando, pero yo creo que todo esto le va a calar. Sí, los caminos nunca son directos, no han sido para nuestras generaciones, pues para las próximas que vienen tampoco, y explorar forma parte de ese camino, pero esa huella está muy marcada. Un momento. Dime una cosa, ¿te está gustando este episodio? Entonces, por favor, pulsa un segundo el botón de pausa, dale al botón de suscribirte y nos lo estarás diciendo sin palabras. No sabes lo importante que es para nosotras que te suscribas. Nos ayudará a traerte cada vez episodios más potentes. Millones de gracias. Has hablado de este proceso, ¿no? Del impacto que ha tenido pues, para tu familia, para tus hijos, y de la dimensión, y hablabas del concepto grande, ¿no? Claro, de cómo empezó Cenas Adivina a esa realidad grande, tangible, que es a día de hoy, donde tenéis un espacio físico precioso y donde todavía habéis transmitido más ese calor de hogar y a la vez esa entidad propia, ¿no? al margen de vuestra casa. ¿Cómo ha sido este proceso de toma de decisión, de construcción, viniendo además como vino de una etapa de pandemia? De un momento... Mira, yo una cosa que veo como muy clara en ti es que has apostado por lo clásico, en un momento en que lo moderno era lo digital, ¿no? Y todo el mundo era, pues si no tenía presencia digital, la tengo que tener, ¿no? Y tú siempre apostaste por eso. Y cuando estamos en pandemia, todavía apostaste más por la presencialidad. Y ahora es como, lo clásico es tendencia. Y es como, señores, la esencia no caducará, ¿no? Y creo que tú has estado siempre a la vanguardia en eso. Creo que has sido muy visionaria ahí, aunque no fuera tu intención. No sé, yo creo que cuando nace Cenas Adivina me pilla en un momento en el que yo no tengo ni idea de redes sociales. Tenía un Facebook de esos, pues para la familia, casi, para esos primos que viven lejos, ¿no? Que te piden fotos de los niños y dices, venga, pues los cuelgo aquí. No tenía ni idea de Instagram, no sabía nada. Esto me lo contó mi cuñada, Cristina Ferrer, que fue un poco la que me involucró en todo el tema de Instagram, y cuando yo le conté el proyecto de Cenas Adivina, ella enseguida vio que tenía que estar ahí en Instagram. Y
Entonces, en ese momento había muchos proyectos maravillosos, muchas bloggers, había mucha gente que impactaba mucho, que tenía grandes comunidades, pero que no había un momento nunca para conocerse personalmente. Entonces, yo creo que Cenas Adivina tuvo esa suerte, ¿no? Que de repente hay una iniciativa, en principio de una persona que genera confianza, ¿no? y que parece un lugar seguro donde poder desvirtualizar a estas personas, porque de hecho las primeras invitadas sí eran las madres de los amigos de mis hijos, que eran con las que yo tenía más relación, ¿no? Tanto parquear, y a mí me interesaban mucho ellas, ¿no? y sus pasiones y sus vidas, y por qué habían hecho lo que habían hecho, y por qué habían tomado las decisiones que habían tomado, y cuáles eran esas experiencias que las habían marcado en su vida. Y a eso me dedicaba yo en los parques, que siempre me decían, Silvia, hija, esto con una copita de vino mejor. Y entonces ellas fueron, ¿no?, mis primeras protagonistas. Inmediatamente después, al tener ya un Instagram y contar un poco lo que hacía, empezó a surgir esta necesidad de que yo quería conocer a estas personas a las que había descubierto, ¿no?, a través de esta herramienta que me había facilitado mi cuñada. Y yo decía, uy, pero es verdad, qué razón tienes, cuánta gente hay aquí maravillosa, yo quiero conocerlas en persona, porque yo siempre quiero en persona, todo en persona. Y entonces de repente Cenas Adivinas se convirtió en un lugar donde desvirtualizar a estas personas y donde la gente que las seguía tenía la oportunidad de conocerlas. Y verdaderamente es que fue, no sé, estuve en el momento correcto, me imagino, ¿no? Y luego, como te digo, Cenas Adivinas es muy colaborativo desde el principio, y esas personas me han ayudado un montón, ¿no? Porque no me conocían, pero se animaron a venir a las cenas, a ser mis protagonistas, a ayudarme, a apoyarme, a contar que lo habían pasado muy bien, a recomendar que la gente viniera. Y fue gracias a ellas que yo fui creciendo. Entonces me fui dando cuenta de todo lo que pasaba en Cenas Adivina, ¿no?, que era mucho más de lo que yo me había imaginado, el impacto que tenía la gente en esos encuentros, ¿no?, la cantidad de decisiones que incluso tomaban después de haber venido a una cena, lo bien que lo habían pasado. Desde lo bien que lo habían pasado, sencillamente, a, bueno, es que he venido a una cena y he decidido tomar esta decisión importante, ¿no?, por lo que he escuchado, no solo de la protagonista o del protagonista, sino del resto de las personas que vienen, porque ahí habla todo el mundo, como sabes. Y entonces realmente el impacto era mucho mayor de lo que yo imaginaba. Y entendía que todo eso tenía que ver por ser en persona. O sea, a mí me parecía que era crucial. ¿Y qué pasa? Que mi proyecto era una persona que no solamente ibas a poder disfrutar en redes sociales, sino que todo aquel que quisiera podía venir a disfrutar de una cena divina. Nunca ha habido filtros, nunca ha habido ninguna selección de personas que pueden venir a una cena. Nunca, jamás. Los grupos se hacen solos, que a veces la gente me dice, uy, hija, Silvia, qué mano tienes, ¿no? Qué grupo más maravilloso has hecho. Y yo digo, pero si es que os habéis ido apuntando solas, o sea, que yo no he hecho nada. Siempre pido una pequeña presentación para conocer un poquito más a la persona, pero no, ha sido, quizá la gente ve valentía en eso. Y bueno, yo pienso que hay que dejar venir al que quiere venir, que es lo fundamental, es querer venir. Y entonces, claro, sabían que me podían conocer, entonces se convirtió Cenas Adivina, o yo me convertí en una persona que de repente era como si fuera tu vecina, ¿no? Era una persona como muy accesible, en lo que yo recomendaba o decía, ¿no?, o animaba a venir, pues la gente lo tomaba como si se lo hubiera recomendado una amiga, porque en el fondo decían, si Silvia sabe que yo puedo ir a su casa, es que puedo descubrirle el pastel en cualquier momento, ¿no? O sea, no había trampa ni cartón, porque todo podía terminar en un encuentro presencial en el momento en que cualquiera de las personas que forman parte de la comunidad de Cenas Adivina, incluso las que no, quieran venir, ¿no? Porque siempre traes a alguien que igual no sabe ni qué es Cenas Adivina. Entonces realmente la presencialidad fue perfecta en el momento en el que nos encontrábamos, porque la necesitábamos, ¿no?, para conocer a esas personas a las que admirábamos a través de redes. Cuando llegó la pandemia, lo que me pasó fue que perdí a mi hermano. En el momento en que yo perdí a mi hermano, todo se puso en su sitio. Me refiero que yo no me dio tiempo de lamerme mis heridas, ¿no? Más de la empresa, vamos, de lo que era Cenas Adivina, era algo secundario para mí. Yo aprendí muchísimo con esa pérdida, y quiero honrarle así, ya que se ha ido, por lo menos que haya aprendido algo, ¿no?, de lo importante que es estar aquí, y todo lo que todavía puedes hacer mientras estés, y todo lo que a él se le quedó sin hacer, que pues me da muchísima pena, porque él fue muy consciente de que se le acababa el tiempo pues mucho antes de lo que debería haber sido, ¿no? Y entonces me dejó muchas promesas, ¿no?, de disfrutar a tope de la vida.
Y entonces pensé, ¿para qué nació Cenas Adivinas? Cenas Adivinas está para acompañar, para estar, para ayudar a la gente, para poner a la gente en valor, ¿no? Y entonces empecé a hacer pues muchos directos, ¿no? Como hacía mucha gente, seguí un poco mi esencia en ese sentido y en cuanto pude, evidentemente hice mi primer evento presencial. Como tengo la suerte de que me quiere gente maravillosa y muy generosa, pues enseguida tuve la Fundación a la Par, que me puso a mi disposición sus jardines para poder llevar a cabo los encuentros de forma presencial. Siempre he encontrado apoyo en tanta gente. O sea, es que no tengo vida para agradecer a tantísima gente que son, sin duda, parte de que Cenas Adivinas, 11 años después, siga adelante, ¿no? Porque es que son todos, son los fotógrafos, ¿qué habría hecho sin ellos? Son los caterings, son todas las personas que han sido invitadas especiales de forma totalmente altruista y generosa. Todas esas personas que se han animado a venir a un plan distinto, en el que saben que tienen que salir de su zona de confort, que a todo el mundo nos cuesta un poco. Y me encanta esa presencialidad, porque yo necesito tocar a la gente, necesito, no sé, yo creo que hay un lenguaje no verbal muy potente en las cenas. Hay gente que a lo mejor va a una cena y prácticamente no habla, pero acompaña tanto desde su presencia, desde su mirada, a que alguien se emocione y te ponen una manita al lado. Porque yo quisiera tener gachetobrazos, ¿no? Durante las cenas para, en un momento dado, ¿no? Pues, que esto que has contado, ¿cómo estás? Pero tengo a todas mis invitadas que son mis gachetobrazos, porque es que todas estamos ahí para la persona que lo necesita. Con lo cual es que es un proyecto que nunca jamás podría haber hecho sola. Mi marido, mis hijos, ¿qué habría hecho sin que ellos me dieran la posibilidad, ¿no?, de hacerlo en casa? Mis hijos me lo pusieran tan fácil. Mi hijo Íñigo, que ahora está buscando su sitio y que a lo mejor pues no está tanto en Cenas Adivinas, ¿no? Pero siempre que le necesito está ahí. Siempre me lo ha hecho súper fácil. Vamos, la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, porque es que no tengo ningún momento que haya dicho, uy, en este momento qué difícil fue. No, todo se ha ido solucionando de forma bastante natural. Pidiendo ayuda, ha sido lo que he necesitado hacer, que me ha costado. Y se ha dado de manera natural porque creo que tienes como muy clara la esencia, ¿no? Es como, en un momento en que lo presencial no era fácil, da igual, no lo cuestiono, porque el core, ¿no?, la esencia de lo que hacemos es presencial, y porque yo sé que la experiencia que hago no es la misma de otra manera. Entonces, no has buscado como alternativas fáciles, porque las circunstancias externas no fueran fáciles en ese momento. Eso tiene muchísimo mérito. Y entonces das el paso de no solo mantenemos lo presencial, sino que encima vamos a apostar todavía más por esto, ¿no? Y montamos nuestra sede física. Yo he necesitado a alguien que creyera en mí, porque a mí soy una persona demasiado prudente y no cuando pasó la pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque en casa no tenía esto pinta de volver a ser fácil. Mis hijos también habían crecido. En fin, sí. Esto ya no podía ser por muchos motivos. Y Íñigo siempre ha confiado mucho en mí. Creo que ve muchas más cosas de las que yo veo. Me pasa seguramente a mí con él, ¿no? Y entonces fue él quien encontró este local y dijo, Silvia, te lo mereces, ¿no? Y fue así. Dice, te mereces tener un sitio físico donde poder dar rienda suelta a todas tus ideas, no solamente las cenas, sino todo lo que quieres llevar a cabo allí. Yo había llegado a transformar mi casa en miles de cosas, no solamente de cenas, sino pues de talleres y un montón de cosas que hemos hecho, desmontando los sofás y bueno, locuras. Y bueno, pues su confianza, la ayuda de mi familia para tener Cenas Adivinas Home, pues ha sido fundamental. Estoy feliz porque es verdad que ahora nuestra casita aquí a pie de calle me permite primero separar un poco más lo familiar de lo profesional, que también yo creo que en un momento dado lo necesité, ¿no? Aunque yo siempre, yo puedo, no pasa nada, tal. Pero sí es verdad que yo creo que en el momento familiar en el que estábamos ya mis hijos necesitaban cierta intimidad, ¿no? Y yo la verdad es que, insisto, sabes de mí lo que yo te he querido contar, o sea que tampoco es que haya necesitado, por hacer las cenas en mi casa, exponer a mi familia más de lo que yo he querido hacer o hemos querido juntos, ¿no? Pero sí necesitábamos ya nuestro sitio separado.
Así que con esa confianza de mi marido y de mi familia, ¿no? Pues nos lanzamos a tener este espacio que de momento no me ha dado más que alegrías, porque ya no solamente que vengas a vivir la experiencia de Cenas Adivinas, sino que ya hay otras personas que pueden realizar sus eventos allí, que pueden hacer sus celebraciones y que lo pueden hacer haciendo sentir a todo el mundo como si lo recibieran en su casa, ¿no? Que yo creo que es lo que para mí es más especial y quizá más innovador y más original del proyecto. Y además yo tenía tantas personas a las que debía tantos favores, ¿no? Aunque ellas no lo sintieran así, que para mí ha sido una gozada pues poder poner a su disposición ahora este espacio donde ellas puedan hacer pues tanto sus cosas profesionales como personales. Así que la home es un regalito total. Y una nueva etapa también, ¿no?, de este crecimiento. Por fin, puedo invitarte a los eventos en vivo de grabación del podcast Luminiscencia del Talento. Las entradas ya están a la venta y hay muy poquitas disponibles. De hecho, con los dedos de las manos las puedo contar. Escríbenos a hola@luminiscenciadeltalento.com con la palabra evento y te enviamos los detalles directos para que puedas conseguir tu entrada. Si eres una mujer luminiscente, sabes que esto no te lo puedes perder. Tienes que estar aquí. ¿Cómo exploraste también el hacer como, no sé cómo llamarlo, como spin-off en otras ciudades? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Crees que al final el proyecto no es delegable porque la esencia tuya es como difícil de reproducir? ¿Crees que sí? ¿Cómo es tu relación a esto en base a tu experiencia también? Me parece como muy interesante, ¿no?, en torno a la innovación en el modelo de negocio, porque mucha gente, yo creo que al final lo que tú haces está muy basado, ¿no?, en la esencia como somos a nivel humano, ¿no?, de compartir, de sentarnos en torno a una mesa. Y entiendo que también habrá habido incluso personas que hayan intentado incluso como plagiar la idea o el concepto en otros sitios, ¿no? Yo recuerdo una cena a la que fui, ¿no?, que una persona dijo, sí, yo estoy aquí para aprender de cómo hacéis esto, ¿no?, para extrapolarlo también, ¿no? Entonces me imagino que esto no es nuevo, te lo habrás encontrado. O sea, ¿qué es lo que no es reproducible? Y qué cosas, bueno, sí que se pueden como copiar, pero nunca serán Cenas Adivina. Es difícil la pregunta, ¿eh? Porque primero, al principio me parecía rarísimo, ¿no?, que se pudiera hacer una cena divina y no estar, pero bueno, realmente luego lo hemos podido hacer. He encontrado a personas maravillosas con las que he sentido una gran complicidad. Venían de vivir Cenas Adivina como invitadas y con mucho respeto y mucho cariño me ofrecieron la posibilidad de hacerlo en sus ciudades. Al principio me costó un poco porque no sabía muy bien cómo hacerlo, pero sí que vi en ellas ese compromiso y esa manera de hacer que yo estaba convencida de que sí, de que se podría replicar con ellas, ¿no? Con esa complicidad que sentía con ellas en particular. Luego ha habido otros muchos casos, como tú dices, de gente pues, que para mi gusto no ha hecho las cosas de la forma más correcta, pero bueno, tantas veces nos equivocamos todos que bueno, pues no pasa nada. Otras veces seguro que me habré equivocado yo, no siento ningún rencor por ese lado. Yo pienso que Cenas Adivina parece una idea fácil de reproducir y yo invito, si quieren, a intentarlo. Y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Ha sido una gran aventura el llevar a cabo Cenas Adivina en otras ciudades. Estoy súper agradecida a estas personas que me han acompañado en algunos años y que lo han reproducido en otros sitios. Las siento amigas y espero que nos dure la amistad muchos años, pero es verdad que es difícil mantener el nivel de compromiso cuando tienes que compatibilizarlo con otros proyectos, ¿no? Porque en ningún caso era un proyecto único para ellas, que sí lo era para mí. Entonces ahí ha sido complicado. Entonces yo creo que la mayoría, con pena, les hubiera encantado continuar, pero no ha podido ser así. Pero yo sí tenía muy claro que era reproducible, que yo no soy la única que puede hacer sentir bien a las personas, que de hecho lo hacen mis propios invitados siempre cuando vienen a las cenas. O sea, para nada me creo que tenga ningún poder especial yo. Es simplemente ganas de hacer, pues de crear este espacio seguro y a gusto a la gente y nada más. Pero sí que yo además sentía, o sea, al principio cuando no lo veía muy claro decía qué egoísta, ¿no? Porque Cenas Adivina al final es un espacio bonito donde pasan cosas que a la gente les es muy significante. ¿Quién soy yo, no? Para decidir que no puede haber cenas
adivina en otros lugares. Por eso también me aventuré y tuve la suerte de conocer a estas personas y que se acercaron a mi gente con la que yo sentía esa complicidad. Pero es verdad que ha sido muy complicado mantenerlo. Me veo quizá más viajando alguna vez como hacía antes, ¿no? Que hacíamos cenas de Adivina Tour, ¿no? Y nos íbamos por muchas ciudades. He sentido mucho el cariño y la generosidad de la gente que me prestaba sus casas, que me esperaba como si vinieran los Reyes Magos. Silvia, mueve lo que quieras, haz lo que quieras. Y luego qué emoción tener mi salón como cenas Adivina. De verdad, es que la gente ha sido tan buena conmigo que me veo quizá más en un futuro volviendo a replicar eso, volver un poquito al origen, de llevarme las cosas en la fregoneta y vivir esa experiencia tan bonita que fue Cenas Adivina on Tour, porque creo que lo otro es más complicado. No porque no se pueda hacer, sino porque es muy difícil mantener ese nivel de compromiso después cuando lo compatibilizas con otras cosas. Me parece muy interesante, primero el haberte abierto a explorarlo, el aprendizaje que hayas sacado y también que lo compartas, ¿no? Con nosotras aquí. Has hablado de que en esas intenciones a veces de otras personas que no son las mismas, dices, bueno, pero cada uno pues a veces nos equivocamos, hacemos cosas mal, ¿no? Esa voluntad de no juzgar. ¿Cómo te ha hecho más flexible, más neutral, más abierta a las segundas oportunidades este proyecto? Es decir, yo creo que en tu esencia ya está, ¿no? Esas características, tanto en ti misma como por tu familia y de dónde vienes, es decir, unas innatas y otras aprendidas, pero supongo que esto te ha llevado a un nuevo nivel, ¿no? De apertura ante la gente, ante las historias. ¿Qué ves que te ha transformado? Si tú miras a la Silvia de hace 2014, ¿no? Pues ahora, ¿en qué consideras que has hecho un ejercicio de cambio, de transformación muy profundo tú? Hemos hablado de las personas que asisten como invitados o como público, pero ¿en qué cambios has notado tú en ti? Totalmente de acuerdo en que tengo una gran flexibilidad mental desde que hago Cenas Adivina, porque yo tenía a lo mejor... No he sido una persona nunca de ideas muy firmes, ¿no? He tenido mis valores, ¿no? y mis cosas... No, es que nada es inamovible. O sea, yo lo que siento es que mi cerebro se ha hecho infinitamente más moldeable, ¿no? Y ya no tengo ninguna certeza y me encanta no tenerlas porque vas escuchando unas personas, a otras, unas experiencias, otras experiencias, y me voy dando cuenta de que es que todo depende de tantas cosas que no hay una única verdad. Y me da mucha pena cuando alguien tiene las ideas tan claras, porque te estás perdiendo muchos matices, ¿no? Entonces noto que voy incorporando, y siempre está la posibilidad de cambiar. Yo creo que eso es lo que más he aprendido en estos años, que soy una persona que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, que no tengo ninguna idea inamovible, ¿no? Sí que tengo valores y creencias firmes, que me han acompañado y que espero que me acompañen toda la vida, porque hay cosas que no son cuestionables para mí. Pero la mayoría lo son. ¿Sabes? Que yo creo que cuando alguien está muy encajonado, no, esto tiene que ser así. Me da como pena, porque digo, si escucharas, porque claro, yo es que he escuchado muchísimo, mucho más que hablado, he escuchado. Y claro, eso me ha dado una cantidad de variedad sobre un mismo tema y vivido de una manera tan diferente, distintas, la misma experiencia vivida de maneras tan distintas y ninguna me ha parecido mejor que otra, ¿no? Cuando las he escuchado del protagonista que me lo está contando. Con lo cual, por supuesto, creo que eso me ha ayudado a no juzgar, de ahí esas segundas, terceras y cuartas y las que hagan falta, porque yo creo que todos necesitamos que nos las den, porque en un momento dado, pues menos mal que nos las han dado, ¿no? Porque no siempre a la primera uno está en su mejor momento y a veces puede dar una idea equivocada. Entonces, permitir a la gente que evolucione y tú estar siempre dispuesta a escucharles, pues yo creo que es fundamental y creo que es lo que he aprendido. Básicamente en Cenas Adivina yo ya me dejo llevar mucho y voy incorporando ideas nuevas constantemente. Y voy cambiando esto y lo otro y no me siento mal por ello. O sea, no digo, es que esto es que sí, esto es así. No. Es que me da como pena porque digo, no, ya he aprendido que no.
Cuando tú diseñas un poco la experiencia, entiendo un poco la visión anual, ¿no? De qué temas, o construís el calendario, ¿no? De quién va a venir. Yo te he oído decir que en realidad el invitado es una disculpa para tener una conversación enfocada en un tema con profundidad, ¿no? No es tan importante como esa persona, porque tú tienes esa visión horizontal y que todo el mundo tiene una historia importante que contar, pero sí que el tema sí. ¿Cómo construyes eso? ¿Qué temas sientes que como sociedad o dentro del perfil de personas que van a Cenas Adivina tienen más interés? ¿O dices, estos temas todos los años sí que los tenemos que tocar? ¿Cómo es ese proceso creativo? La verdad es que no tengo ni patrones ni guiones. Te tengo que ser sincera, que me muevo mucho por la intuición. Por supuesto, hay temas que se repiten año tras año y que evidentemente está claro que interesan a mi comunidad, ¿no? La educación interesa muchísimo, la salud cada vez más, la emprendeduría, por supuesto, pero también interesa muchísimo pues, esa parte también de psicología, de crecimiento personal. Viene mucha gente que es emprendedora, pero también viene muchísima gente que nada que ver, ¿no? Con el mundo de la emprendeduría, pero que le interesa escuchar otras historias, otras personas, cómo han hecho otras vidas diferentes. Y es verdad que yo digo que el invitado es un poco como la excusa, ¿no? Que me apetece mucho conocer a esta persona, qué nos tiene que contar, y por supuesto tiene un protagonismo mayor que el resto de las personas que van. Habla más, en principio, ¿no? Porque me ayuda también a mí a sentar esos bases y esos temas que queremos tratar en la cena, pero sí que intentamos generar conversación, ¿no? Para que haya muchos puntos de vista, para que haya mucho compartido, para que no te lleves una historia, sino que te lleves muchas más. Me encantan porque los invitados son siempre generosos, porque cuando alguien viene a escucharte, también le hace mucha ilusión que la escuches. Entonces, es muy generoso por su parte, ¿no? Porque es más fácil venir y dar una charla. Cuando un invitado viene a Cenas Adivina como protagonista, sabe que, bueno, vamos a fluir, ¿no? A ver qué pasa ahí. No está todo tan claro lo que va a pasar. Y entonces él se deja un poquito llevar también por el ambiente, se relaja, a veces se tocan temas más personales de lo que habías previsto. Las Cenas Adivina no se graban, no salen en redes sociales más que algún cachito pensado y queremos que queden ahí. En ese círculo, ¿no? que se ha creado en cada una de las cenas, y yo creo que eso hace que esa intimidad la disfrutemos todavía más, porque si hay un micrófono, si hay una grabación, no hay móviles en Cenas Adivina, ¿no? Es una cosa muy puntual. A veces me dicen, ¿sí le puedo hacer alguna foto a la mesa del catering o al espacio? Por supuesto, sin ningún problema. O incluso sacar un poquito, ¿no? del ambiente, pero siempre tienen cuidado, ponen una musiquita, o sea, siempre que quede para nosotros, porque esa es la manera de ser genuinos, y no tener a alguien grabándote puede ser que te esté limitando, que te esté impidiendo. Entonces, no hay ningún tema que no pueda ser susceptible de tratar en una cena divina, porque a mí me interesa absolutamente todo, pero sí, estos que te he dicho quizás son los que más se repiten. Pero tampoco hay un patrón de invitado de Cenas Adivina, ¿no? Ni en la parte protagonista de esa persona que viene como prota, ni como en la parte de la gente que se apunta a las cenas. Son siempre grupos muy heterogéneos. Y eso me encanta, porque siempre me dicen, José Silvia, es que solo aquí podía haber conocido a estas personas, porque no se mueven en mis círculos. Entonces yo siempre he querido luchar un poco contra el Cenas Adivina para emprendedoras, no. Contra el Cenas Adivina solo para mujeres, no. O sea, yo quiero que esté abierto absolutamente a todo el mundo. Para una determinada edad, no. Me ha encantado. Han coincidido en una cena gente de 18 años con gente de 83. Y ha sido maravilloso. Esa conexión intergeneracional. Bueno, me acuerdo que una jovencita decía, ay, estaba hablando, ¿no? Y termina de hablar y dice, ay, qué emoción. Nunca nadie tan mayor me ha escuchado tan atentamente. Casi la queríamos matar todas allí. Pero bueno, es bonito, sí, ¿no? Darles su protagonismo a todas las personas que vienen, porque bueno, era muy, muy guay escuchar a esas personas de 18, 20 años que nos tienen que contar cómo ven la sociedad, porque en los temas que van surgiendo durante la cena no es un único tema, es que claro, es que van surgiendo muchas cosas y yo creo que voy un poco pues aprendiendo a
a guiar todas esas conversaciones que van apareciendo sin irnos muy lejos de los temas iniciales, ¿no? Que nos han llevado a todas a estar allí. Pero también a saber disfrutar de lo que se va generando durante la conversación sin dirigir mucho a nadie, ¿no? De esa frescura de las de 20 y de esa solera maravillosa de las de 80 y pico, que yo esas las escucho con un sexto sentido más. Sí, totalmente. ¿Cómo ha sido, es lo que se me ocurre al escucharte hablar de esta manera, para ti, a nivel personal? Dices, yo de entrada soy tímida, soy prudente, has dicho también. ¿Cómo es la gestión energética de tantas personas? O sea, por un lado, obviamente está en tu core el poner a las personas en ese lugar, pero también consume muchísima energía propia, ¿no? ¿Cómo retienes los nombres? ¿Cómo retienes las historias? O sea, ¿cómo haces eso? ¿O es un músculo que has ido entrenando a base de años? Pues mira, que te llamen por tu nombre de repente es otro café, dijéramos, ¿no? Y en eso yo tengo mis truquillos. Evidentemente he sido camarera y me han pedido muchas copas a la vez y mi memoria está bastante bien. Pero bueno, tengo el truco de ir presentando, ¿no? Cada vez que llega alguien, pues le voy presentando María, Ana. Cuando llega Raquel, María, Ana, Raquel. Con lo cual yo, cuando nos sentamos alrededor de nuestra mesita de centro ahí en el saloncito, yo me sé absolutamente los nombres de todo el mundo. Eso es para mí crucial. Y luego, como cada cena es un mundo, pues hay muchas maneras, ¿no? de llevar a cabo las cenas, pues desde que vayan hablando todas y se vayan presentando, hasta que yo, como me han enviado la presentación, sé de ellas y sé qué temas les interesan, y entonces las voy dando paso, ¿no? Relacionando unos temas con otros. O sea que según cómo yo sienta la energía, como tú dices, de la llegada y del tiempo en el que estamos tomando algo juntas, eso me sirve a mí mucho para ir dándome cuenta de cómo voy a hacer la segunda parte, pero de una manera natural también. O sea, no te creas que lo tengo clarísimo cuando me siento, ¿no? Ni siquiera a veces tengo claro por dónde voy a empezar la conversación, cuál va a ser esa primera pregunta que le voy a hacer a la invitada. No lo sé, porque cuando me siento ahí, siento una cosa u otra, o alguien ha dicho algo en el último minuto y entonces ya enlazo con lo que acaba de decirse. O sea que... Y me va mucho mejor así. O sea, muchas veces he intentado, Silvia, prepáratelo más, y yo me lo preparo mucho, porque conozco a todas las que vienen, ya me he memorizado los nombres, luego tengo que ponerles cara, luego tengo que vincularlo con la historia. O sea, no está exento de trabajo, pero la improvisación tiene que formar parte de Cenas Adivinas, porque es que si no, no es Cenas Adivinas, si no es... Los guiones te hacen perderte muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Y a su vez lo que dices, ¿no? La improvisación requiere de muchísima preparación para poder improvisar, ¿no? Has hablado de cómo es la experiencia in situ en un momento, pero ¿qué pasa con las experiencias pasadas, ¿no? Si de pronto coincides con una persona que estuvo en una cena contigo y por tanto igual cree que te vas a acordar, ¿no? De ella, de su historia, de su nombre. ¿Cómo gestionas esto al nivel de volumen de personas a las que tú tocas y escuchas? Mira, esto lo paso francamente mal, porque es verdad que a veces llegan y dan por hecho que sabes cómo se llaman, o sea, porque yo sí no me olvido de una cara, sé incluso dónde se sentó, pero es verdad que el nombre a veces... pero yo soy incapaz de decirle que no me acuerdo de su nombre o que me lo... No. Entonces yo voy a mis colaboradoras, ¿no? Mi equipazo, mis amigas, y voy, digo, Patricia, del catering, o María, o Yolanda, o Eva, o las fotógrafas que me acompañen, Bea, bueno. Y les digo, chicas, este nombre me lo sé que me lo tendría que saber, pero no me acuerdo. Por favor, averíguamelo. Y entonces yo ya me dicen, no, Silvia, es María. Ah, es verdad, María, tal, que se me había olvidado. Y yo ya, pero soy incapaz de decirle, ay, perdona, si me has saludado de una manera... Porque además yo sé que hemos vivido muchas cosas juntas, pero el nombre se me ha patinado, yo todo menos me muero antes, fíjate. No, tengo mis trucos para que esa gente, por supuesto, entienda que para mí también fue muy importante vivir esas cenas con ella, porque lo fue, aunque no me acuerde de su nombre, lo fue. Yo ya me busqué la manera de recordarlo, que eso no le incluía a ella, ¿no? Pero creo que eso es fundamental, porque claro, es que en las cenas a veces vivimos cosas
no sé, ha habido conversaciones muy bonitas, ¿no? Es fácil emocionarse en Cenas Adivina y yo soy pro emocionarnos, porque estamos siempre disculpándonos si se nos cae la lagrimilla, si nos emocionamos. Nadie pide disculpas por partirse de risa, ¿no? Pues no quiero que sientas que tienes que disculparte o que estás fuera de lugar que te emociones. Es que es inevitable. Estás escuchando experiencias de vida de las personas. Estás escuchando inquietudes importantes que tienen que ver muchas veces con su familia, con cosas muy importantes para ellas, ¿no? Hay cenas y cenas. Hay cenas donde el tema es muy, digamos, muy profesional, ¿no? Y a lo mejor pues no se da lugar a tantas situaciones, pero es raro, que en alguna no haya un momentito de respirar, ¿no? Y esto que ha contado, porque engancha. Además, cuando las estoy viendo alrededor, ya sé quién quiere hablar, quién prefiere pasar desapercibido porque está a gusto así y no quiere que le dé más protagonismo del que ella está reclamando. Soy muy respetuosa con eso, alguna vez seguro que me equivoco, pero procuro estar muy pendiente de sus miradas y de cómo están recibiendo lo que se está hablando para ir acorde con lo que necesitan. Bueno, te agradezco tantísimo que compartas esto, el nivel de conocimiento que tienes tú de las personas en círculos grandes, en círculos pequeños, el cómo has desarrollado tus trucos para hacerles sentir bien, porque ser anfitriona va mucho más allá de abrir una puerta, como ahora tu historia ha reflejado. Te lo agradezco muchísimo. Para mí es súper importante poder aprender de personas como tú. Creo que compartimos una misión personal, que es la de ver a las personas que tenemos delante, ¿no? Más allá de cualquier tipo de etiqueta, escucharles y de verdad, como colega profesional, aunque esto sea un podcast y lo tuyo sea otro formato, y ¿sabes a lo que me refiero, no? Totalmente. Sé ver a quién tengo delante y te agradezco muchísimo la honestidad con la que lo has compartido, porque además creo que son cosas, pues eso, igual que improvisar parece fácil. Las cosas que parecen fáciles es porque se han trabajado previamente a un nivel que hace que eso parezca así, ¿no? Y poder ver esos detalles que no se ven, sino que uno va a un sitio y tachan la magia, ¿no? Te lo agradezco, o sea, infinitamente. Me parece un máster y te lo agradezco un montón que lo compartas aquí. Tania, agradecida yo de que crees estos espacios donde podamos explayarnos, donde podamos compartir sin prisas. Estoy de los 15 segundos, no puedo con los 15 segundos, ni con el minuto casi, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen que hablarse con tranquilidad, pensarse mientras las estás hablando, y tú das ese espacio. Me encantan las entrevistas que haces, no me las pierdo, me aprendo muchísimo y me gusta mucho ese ritmo con calma, ¿no? Porque yo es que lo necesito. Es que no hay cosas que no se pueden contar en 15 segundos y para mí, siempre lo digo, que las cenas es una escuela, ¿no? Yo vivo como un auténtico privilegio. Yo es que me pellizco en cada cena y digo, qué suerte estar aquí, qué suerte escuchar a tanta gente. La verdad, les doy mucho las gracias por darme la oportunidad de escucharles, porque cada persona es un regalo. Es que no ha habido nadie que me haya dejado indiferente. Cuando uno va con esa predisposición, es imposible, ¿no? Salir sin que las cosas le lleguen. Total. Vienen con la magia de casa. Quiero darte las gracias, Silvia, porque nos llevamos ya una hora, yo creo, no lo sé. Pero quiero darte las gracias por dejarnos ver cuáles son las claves de tu luminiscencia. Creo que está claro que es construir un proyecto alineado con tu esencia, que sí, que es prudente y que es tímida, pero que está rodeada, ¿no?, de una familia que hace que seáis un roble, que está muy internamente, ¿no?, esa niña, lo que vivió, los valores que le dieron pues sus padres, sus hermanos, esa manera tan vuestra de compartir y de hacer sentir a las personas en casa importantes, y cómo eso se ha transformado siguiendo tu intuición y sin pretender ver algo que en ese momento todavía no veías, en lo que es hoy, ¿no? Un proyecto consolidado que lleva pues desde 2014 en funcionamiento,
que aunque pueda parecer que es fácil, pues ahí está, ¿no? Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Cómo habéis ido haciendo equipo para que esa visión fuera cada vez más grande, cómo no solo te ha moldeado a ti, sino ha moldeado a tus hijos, a tu pareja y a todas las personas que pasan por vuestra experiencia. Creo honestamente que haces mucho más de lo que crees que haces. Creo que tu experiencia puede llegar a empresas, a colegios, a muchísimos sitios donde los aprendizajes y los entendimientos son difíciles porque no está lo esencial, que es lo que tú llevas a tus cenas, y que podrás hacer aquello que quieras, expandir en un futuro, porque hacéis muchísimo más que cenas. Nunca me habían hecho un resumen tan bonito. Me encanta. Muchísimas gracias de verdad por verlo así, que ha sido muy bonito escucharte esto último que has... Todo, pero esto último que has dicho, de repente como que me he visto, ¿no? Ahí muy reflejada. Y sí, yo creo que le he dado sitio a esa Silvia que siempre quiso hacer lo que estoy haciendo ahora, realmente. Pero que no sabía que se podía hacer esto para vivir de ello, ¿no? La verdad es que ha sido bonito llegar hasta aquí. Y continuar, espero, hacerme viejita. Qué bonito. ¿A quién te gustaría ceder tu silla? Supongo que será difícil con tantas mujeres luminiscentes que conoces, pero es una pregunta que me gusta hacer. Difícil, ¿eh? Decir solo a una persona. Pues... Tú eres intuitiva, quien te venga a la cabeza, al corazón o a la presencia en este momento está bien. Pues mira, te diría Lourdes Álvarez, de Solo Somos 13. Yo creo que muchas veces se le pone una etiqueta a las personas que tienen muchos hijos. Ella tiene 11 hijos y yo creo que lo que ella aporta es mucho más que hablar de niños, ¿no? Creo que lo que ella consigue es llevar a los hogares esa luz, que es la manera en la que ella tiene de vivir su vida, y que al final es dar cabida a un montón de cosas en la familia, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que aportar. Yo, desde luego, es alguien de quien aprendo a diario, que me emociona su alegría, su energía, su vitalidad, su manera de ver las cosas, su capacidad de dar amor absolutamente a todo el mundo y de hacernos sentir también importantes a todos. Y creo que es mucho más que una madre de familia numerosa, ¿no? Y ya se le está dando su sitio, pero creo que este podría ser un lugar muy bonito, al que a lo mejor quizá no está su público inicialmente, pero creo que lo serán después de escucharla. Pues muchísimas gracias, Silvia, por este rato. Quiero darte también las gracias por guardarme una silla durante 5 años. Te compré una entrada en 2020 que por la pandemia no pudo ser. Para mí esto ya había caducado y para ti las cosas no caducan. Creo que eso también dice mucho de tu manera de ser y de hacer. Gracias por sentarte aquí hoy. Y gracias, como siempre, a ti por vernos y escucharnos un episodio más. Nos vemos en el próximo. Espera. No te vayas todavía, no te vayas. Antes de irte, por favor, suscríbete. Es la manera en la que puedes apoyar este contenido, este espacio, y nos permitirá traer cada vez episodios más potentes. Así que si estas conversaciones para ti son importantes, el momento de hacérnoslo saber es ahora y es suscribiéndote. Millones de gracias. Te dejo disfrutando de episodios anteriores.